Hola, hola fusionadores, ¿qué tal están? Espero que estén todos muy pero muy bien. Tenemos nuevo video de Ludus para el canal y un video sumamente importante teniendo en cuenta que tenemos nueva información sobre el cambio de balance y además el parche que se viene en algunos días nada más, teniendo en cuenta que ya lo han lanzado, ya está en vivo, algunos jugadores ya lo tienen disponible, pero como siempre, como son todas las actualizaciones importantes que llegan al juego, lo van lanzando de manera gradual. Así que hoy vamos a estar revisando los cambios de balance, qué héroes están mejor, qué héroes han empeorado y además tener en cuenta que no solamente han hecho cambio de balance en algunos héroes, sino también en algunos sistemas, en algunos potenciadores de combate, en las bonificaciones de facciones. Así que lo que vamos a hacer en este video va a ser fraccionar, justamente porque no sé cuánto puede llegar a durar. Vamos a hacer un análisis completo de cada uno de estos cambios, con lo cual ustedes van a poder, dentro de lo que es la línea de tiempo de YouTube, ir pasando por las secciones que más le interesen, porque puede que el video quede un poquito largo, como les comentaba. Pero antes de arrancar, no olviden suscribirse, dejar un like, compartir con sus amigos, activar la campanita para estar al tanto de todo lo nuevo dentro de Ludus. Y ahora sí, si les parece, vamos a arrancar con el video del día de hoy. Bien, vamos a arrancar con la versión resumida de lo que es el cambio de balance que tenemos. 1.12.0 es la nueva versión. Mejoras a Chavalote, mejora a Aguamarina, dos héroes que veníamos pidiendo todos que tenían que mejorar. Dos nerf a dos héroes que también son de los más fuertes que tenemos actualmente. Hablamos de Lavinia, hablamos de el Batracio Lirón, que ya veremos un poquito más en detalle cuáles son los cambios, porque fueron rotundos, realmente rotundos. Y después tenemos, bueno, los 4 nuevos héroes. Hablamos de la Gunflower, tenemos a Mimic, tenemos a Dr. Grey y también, bueno, perdón, Mr. Grey. Y tenemos también a Muerta, los 4 héroes que van a estar llegando en estos días, porque como ya les comentaba en el arranque, en la introducción del video, ya la versión está disponible para parte de los jugadores. Todos iremos actualizando el juego a medida que corra el día de hoy e imagino el día de mañana. Generalmente las actualizaciones se suelen aplicar de 1 a 3 días, entonces yo creo que dentro de estos días que corren vamos a tener disponible ya los 4 héroes y todos estos cambios de balance. Poquitos héroes con cambios, es cierto, pero son cambios importantes que vamos a empezar a ver a partir de lo que es esta sección del video. Bien, arranquemos con Chavalote, cambio importantísimo y que lo había mencionado en un directo, si no recuerdo mal, o en algún video, que ahora se necesita un golpe menos para la explosión de Chavalote. Pasa de 4 a 3, con lo cual antes Chavalote lo que hacía era cada 4 ataques generaba una explosión que dañaba a todos los héroes que estaban atrás y metía un daño bastante importante. Hablamos de 300, 400, 500 mil de daño, pero obviamente era cada cuarto ataque. Recordemos que Chavalote también, al atacar a una sola unidad, empieza a ganar velocidad de ataque y obviamente esos golpes van a ser mucho más reducidos, ¿no? A medida que va aumentando la velocidad de ataque, los 3 golpes lo va a hacer en menos cantidad de tiempo, con lo cual acá Chavalote recibe un buff muy importante. Lo había pedido yo, se ve que me escucharon, o en realidad era el cambio, a ver, más cantado, ¿no? Era algo que tenía que suceder. Chavalote hay que probarlo, hay que testearlo dentro del juego a ver si ahora rinde, pero yo creo que con este cambio Chavalote va a ganar bastantes lugares dentro de las tier list. Pasemos ahora con Aguamarina. Cambios brutales a un héroe que hasta ahora lo vienen bufando parche tras parche y no lo logran hacer funcionar. Bueno, se ve que se cansaron los devs y dijeron, Aguamarina va a funcionar. Incrementan el patrón de mejora en 1, o sea, pasa de 3 casilleros a 4. Esto es un cambio brutal. De hecho, no recuerdo otro héroe al cual le hayan incrementado la cantidad de casilleros que mejora con el patrón de mejora. Hay que ver cómo lo terminan de acomodar, cuál va a ser el patrón de mejora que le van a dar. O sea, yo me imagino que van a ser 2 para arriba y 2... o sea, 3 para arriba y 1 para la izquierda, me imagino, acompañando lo que es el patrón de mejora de ahora. O será 2 para arriba y 2 para la izquierda. Habrá que ver cómo lo terminan de balancear, cómo lo terminan de utilizar para que Aguamarina sea obviamente útil a la hora de pensar en un héroe de soporte, porque además no es el último cambio que trae, sino que el daño de sus escudos se aumenta en un 10%. Recordemos que Aguamarina, cuando utiliza la definitiva, no solamente pone escudos a sus aliados, sino que además esos escudos aportan daño extra a los aliados, que además prioriza a los héroes de daño, con lo cual pensemos en Chavalote, pensemos en Lavinia, pensemos en Dragonino, pensemos en Patocóptero, héroes de daño que van a tener un 10% más de daño en los escudos del ya el daño que proporcionaban los escudos de Aguamarina. Y además la vida de los escudos aumenta en un 10%. O sea, todo buff para Aguamarina la quieren introducir dentro de lo que son las partidas, sea como sea. Y creo que con este buff por lo menos vamos a tener que probarla y testearla para ver si realmente
Aguamarina puede entrar en nuestras composiciones. Pasemos ahora con el primer nerf. Recordemos, 2 mejoras, 2 peoras, por más feo que suene, a los héroes, o debilitaciones mejor dicho, eso suena mucho mejor, que estaban muy fuertes. En este caso, Lavinia, el aumento de daño de su regular y definitiva cae en un 15%. ¿Qué significa su regular y su definitiva? Bueno, recordemos que cuando llegamos a la fusión máxima de Lavinia, pero todavía no pasa el nivel 20, básicamente va a utilizar una habilidad que es la regular, no llega a ser la definitiva. Una vez que alcanza esa superfusión, que pasamos el nivel 20 y alcanzamos su máximo nivel de fusión, ahí sí pasa a ser la definitiva. Bueno, las dos caen en un 15%. Es importante teniendo en cuenta que Lavinia, recordemos, cada vez que utiliza la definitiva, aumenta su daño. Bueno, ahora va a caer ese aumento de daño en un 15%. Y después el daño y la vida de Lavinia baja un 7%. Un pequeño ajuste. Recordemos que Lavinia se cura demasiado. Además tiene, bueno, todos los potenciadores de combate, lens llamas. Lavinia era el daño principal más importante del juego. Creo que ahora con esto va a mermar un poquito. Creo que va a seguir siendo a día de hoy un héroe que va a ser el daño principal para muchas composiciones, pero creo que era un cambio de balance que se venía necesitando y mucho. Lavinia había partidas donde literalmente te desintegraba todo el equipo y te carreaba partidas. Bueno, creo que con estos cambios Lavinia ahora sí va a bajar un poquito el nivel. Pasemos ahora con la destrucción total que le hicieron al Batracio Lirón. Espero que estén contentos porque Batracio Lirón para mí se va a dejar de utilizar, lo van a dejar en el olvido, lo han destruido, como lo pueden ver en pantalla. Ya no duerme por tiempo indefinido, pasa 7 segundos. Esto lo dije en el último directo, esto estoy bastante seguro que lo mencioné. A ver, lo de Chavalote también está bastante seguro que lo había mencionado, pero no me acordaba si era en un directo o en un video. En este caso, no duerme más por tiempo indefinido, pasa 7 segundos. Está perfecto. O sea, este cambio de balance creo que era el único que necesitaba el Batracio Lirón, porque dormir de manera indefinida era totalmente absurdo. Y bueno, pasa a 7 segundos. Es muchísimo tiempo, pero por lo menos ahora, pasando los 7 segundos, el héroe va a despertar y va a poder seguir metiendo daño, curando, poniendo escudos, etcétera, lo que haga el héroe en cuestión. Daño de la habilidad normal o regular baja en un 10%. Lo que les comentaba antes, cuando el héroe está en su máxima fusión, pero no llega a ser superfusión por el nivel del héroe, que no llega al nivel 20, y nos aparece el cartelito de superfusión, su habilidad normal va a bajar un 10%, mientras que su definitiva va a bajar en un 61%. Es una animalada, es una brutalidad. O sea, han nerfeado totalmente al Batracio Lirón. Y eso no es todo, porque se retira el potenciador de combate que duerme a 1, 2 o 3 héroes extra, que también estaba brutalmente roto, estamos totalmente de acuerdo. Y ahora da energía en el inicio. Pasa a darte 300, 450 o 600 dependiendo la rareza de este potenciador de combate. Han destrozado al Batracio Lirón. Espero que estén contentos como les decía, porque todos, absolutamente todos se quejaban de este héroe que estaba totalmente roto. Que estoy de acuerdo, pero creo yo que con que ya no duerma por tiempo indefinido y supongamos que cambiamos el potenciador de combate, ya estaría bien. Me parece que nerfear el daño en la definitiva en un 61%, que además es una animalada, y además el daño de la habilidad normal o regular en un 10%, creo que innecesario. Creo que el Batracio Lirón claramente se va a empezar a dejar de usar. Creo que el Batracio Lirón va a quedar en el olvido por un buen tiempo. Y ahora sí vamos a pasar a una sección que a mí me gustó mucho, que es ¿cuál es el héroe que queda mejor parado después de estos cambios de balances? Y el héroe que queda mejor parado es básicamente Aguamarina. Hay varios héroes que quedan muy bien parados. Por ejemplo, Dragonino, después de Lavinia, junto con el Patocóptero, eran los dos daños más importantes que teníamos dentro del juego, que la gente más utilizaba. Bueno, en este caso Dragonino y Patocóptero no recibieron cambios. No, bueno, por ejemplo, el Patocóptero va a seguir estuneando por 3 segundos, lo cual me parece una brutalidad, pero en cierto punto está bien y está balanceado porque no siempre tenemos la posibilidad de optar por este potenciador de combate, con lo cual acá Aguamarina es el campeón más beneficiado después de este cambio de balance, con todos los buffos que revisamos justamente en el detalle de este cambio de balance a este héroe. Y pasemos ahora sí al gran perdedor, y creo que está clarísimo, que es justamente el Batracio Lirón, totalmente destruido, destrucción total le hicieron a este pobre héroe que recibió palos de la comunidad en Discord, en redes sociales, en los clanes, todos estaban hablando de que tenían que nerfearlo. Bueno, no solamente lo nerfearon, sino que lo destruyeron. Dudo que Batracio Lirón se siga utilizando por mucho tiempo más.
Habrá que ver, quizás me equivoco, obviamente esto es una apreciación subjetiva, pero cuando un héroe recibe cambios como los que recibió el Batracio Lirón, ya estamos hablando de un ensañamiento con un pobre héroe que me parece en el próximo cambio de balance a futuro van a tener que ajustarlo un poquito. Bien, y no son los únicos cambios que tenemos los cambios de balances a los héroes, sino que también van a tocar los potenciadores de combate universales, arrancando por destruye X rocas inmediatamente, ahora va a tener una versión poco común y la cantidad de rocas destruida se ha aumentado de, en lugar de ser 1 y 2, va a pasar a ser 2, 3 y 4. Vamos a poder destruir 4 rocas, o sea, es una mejora brutal, importantísima. No sé cómo van a balancear esto, no sé cómo será dentro de partida, habrá que testearlo, habrá que probarlo. El daño aumentado de los héroes también ha sido ampliado. Pasamos del 10, 15 y 20% al 20, 30 y 40. O sea que la mejora del daño aumentado a todos nuestros héroes también va a ser mejorado. Recordemos que yo muchas veces que jugaba les comentaba y les recomendaba que opten por las mejoras individuales de los héroes, porque básicamente estas mejoras son como para terminar de redondear una composición o para lidiar con ciertas composiciones a las cuales, bueno, nos está faltando un poquito de daño en general para poder ganarles o aumentar un poquito la debilidad, el veneno que reciben, la velocidad de ataque de nuestros héroes en ciertos puntos, como puede ser Chavalote, que se ve muy beneficiado de esto. Bueno, acá lo van a ampliar y los van a mejorar, con lo cual ojo con esto, porque estos potenciadores de combate a nivel global para nuestra composición tienen otro color, o sea, es otra cosa ahora. Después, todos los enemigos comienzan con veneno. La duración del veneno ahora se redujo de 10 a 5 segundos. Va a durar mucho menos, la mitad. Pero la cantidad de daño total sigue siendo la misma. Con lo cual acá los héroes van a recibir toda esa cantidad de veneno en un menor plazo de tiempo. ¿Y esto qué quiere decir, Nachitus? ¿Qué cambia? ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo, teniendo en cuenta que al ser menor la cantidad de veneno que reciben por cada segundo que pasa, muchos de los héroes que curan, ponen escudos, etc., básicamente los ayudaban a absorber el daño del veneno mucho más fácilmente, casi que ni lo sentían. Ahora que el daño del veneno es el mismo, pero en 5 segundos, no sé si los héroes como el Ángel, como Aguamarina, como todos los héroes que curan, le va a dar el tiempo como para utilizar la definitiva y curar antes de que el veneno se lo lleve. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con este cambio al veneno. Después, otro más. Todos los enemigos comienzan con debilidad. Ahora, el espectro del efecto de debilidad se amplió del 10, 15, 20% al 10, 20 y 30. O sea que lo que es la mejora inusual va a seguir siendo la misma, va a ser de 10%, pero la rara y la épica van a cambiar y van a aumentar. Así que mucho cuidado también con esta debilidad. Lo que les digo, las mejoras a las composiciones en general están mejorando y mucho. La velocidad de ataque de los héroes también aumenta. En este caso, la mejora de velocidad de ataque se amplía del 10, 15 y 20% al 10, 20 y 30. Lo mismo, muy similar, de hecho igual a lo que sucedía con la debilidad. Bueno, acá es lo mismo con la velocidad de nuestros héroes a nivel composición. Bien, continuamos con la regeneración. Acá sí tenemos un pequeño cambio o modificación. El espectro del efecto de regeneración se ha ampliado del 10, 15, 20 al 20, 30, 40. O sea, la regeneración va a ser aún mayor que lo que venía presentando tanto la debilidad como la velocidad de ataque, con lo cual acá nuestros héroes se van a regenerar una barbaridad de tiempo y no sé hasta qué punto va a rendir más que el escudo, porque básicamente con la regeneración regeneramos vida, la verdad un porcentaje muy grande, muy amplio, y los escudos, que también los han mejorado, se amplían del 10, 15, 20 al 10, 20, 30, pero no es más que la regeneración, con lo cual acá me parece que la regeneración va a primar por sobre la selección, obviamente, que tenga cada uno de los jugadores, pero habrá que ver, habrá que testearlo dentro de lo que son las partidas. Y esto no es todo, porque también tenemos cambios en la bonificación de las facciones. Por eso les digo, el cambio de balance vino con todo, no directamente a los héroes quizás, porque solamente tuvimos cambios en 4 como lo vimos atrás en el video, sino que ahora tenemos cambio también en la facción de la semana. Tenemos la segunda oportunidad, que la probabilidad de resurrección aumenta de 25 a 33%. Esto es un cambio muy, muy delicado. Hay que tener mucho cuidado con esta segunda oportunidad porque nuestros héroes ya con el 25% revivían bastante. Ahora con el 33% va a ser aún mayor esta probabilidad, con lo cual nunca vamos a saber si realmente ganamos la ronda porque puede que varios héroes empiecen a revivir. Tenemos la unidad es poder, que la bonificación de ataque aumentó del 10 al 30%. Yo creo creer que acá le faltó aclarar algo.
Porque me parece una verdadera aberración que por cada héroe que nosotros tengamos dentro de nuestra composición, obviamente de la facción de la semana, nos aumente un 30% más el daño. Si no lo vieron, les voy a dejar por acá arriba un video en el cual subíamos el mazo de la semana con héroes de la facción de la semana, si no me equivoco era de la Legión de la Oscuridad, en la cual teníamos un 10% aumentado y básicamente lo pasábamos a 30 porque teníamos 3 héroes de esa facción. Si esto efectivamente es que en lugar del 10 por cada héroe nos dan un 30, a no ser que sea el 30 en total por cada héroe, en realidad por un héroe ya nos den el 30 y no nos den más, que no lo veo así. Yo creo que va a pasar del 10 al 30, lo cual me parece una verdadera animalada, porque ese deck que yo les mostré, por ejemplo, en lugar de hacer un 30%, va a pasar a ser un 90% de daño. No tiene ningún tipo de sentido, Acá creo que se le fue la mano, pero quizás me estoy equivocando, Quizás no es tan así como lo estoy leyendo acá, no sea tan literal. Espero que no, porque si no pueden llegar a romper el juego muy, muy fuerte, muy, muy feo. Y bueno, después tenemos inicio, la bonificación de destreza en batalla aumenta de 1 a 3, con lo cual, bueno, tengamos en cuenta que en lugar de invocar una tropa y que nos dé 2 de esa bonificación de ataque, nos va a pasar a dar 3, con lo cual, bueno, podemos subir el nivel de nuestras tropas teniendo justamente héroes de la facción de la semana que tengan inicio como bonificación. Y después tenemos la moneda de la suerte, que la probabilidad de obtener una moneda de invocación adicional se ha aumentado del 33% al 100%. Este creo que era un cambio muy importante, muy necesario, teniendo en cuenta, no sé si al 100%, ¿no? Pero sí siento que moneda de la suerte era la bonificación más débil que había, o sea, no hay dudas de eso. Y que pase de un 33 al 100% significa que vamos a tener una ficha extra por cada vez que se efectúe esta bonificación de facción, que es moneda de la suerte. Con lo cual, chicos, acá me parece que hay cambios sumamente importantes en lo que es la facción de la semana. Recuerden que yo en un directo les dije, para mí, o no, mismo en el video de la facción, de las facciones en realidad, que hablamos de todas las facciones y las bonificaciones, que se los voy a dejar también por acá arriba por si no lo vieron, porque ahora toma otra importancia. La realidad es que en el tema de las facciones no me parecía realmente importante. Con todos estos cambios va a ser crucial porque muchas composiciones van a cambiar y esto prácticamente nos adelanta que todas las semanas vamos a tener que meter modificaciones dentro de nuestras composiciones, porque la facción de la semana va a determinar qué héroes se usan y qué héroes no, y eso obviamente va a traer otras mecánicas, otras formas de combinar héroes, porque sí creo que con estos buffs de la facción de la semana, por lo menos, algo que sentíamos muchos con tanta dilación a la hora de sacar esta actualización, es que todas las semanas vamos a tener que modificar nuestras composiciones. Y creo que estos cambios son muy buenos, más allá de que pueden llegar a romper por completo el juego. Y bien, muchachos, hasta acá el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido toda la información que trajimos. Siento que va a ser una actualización mucho más profunda de lo que nosotros pensábamos, o por lo menos de lo que nos habían adelantado. Hay también algunos adelantos con respecto a esta nueva función de poder invitar amigos por Facebook, las recompensas, etcétera. No lo he tocado en este video porque me parecía ya seguir cargándolo de cosas. Y creo que más allá de ser una buena adquisición, no termina de ser determinante como sí lo puede llegar a ser este cambio de balance. Se viene tier list actualizada, quédense tranquilos y obviamente suscríbanse, dejen un buen like, activen la campanita y compartan con sus amigos para estar al tanto justamente de todas las novedades alrededor de Ludus y obviamente, como siempre, en español con subtítulos en inglés para aquellos que no entiendan y no hablen bien el español. Creo que es un cambio de balance, una actualización que se estaba necesitando y mucho. Y ya les digo, este cambio en el tema de las facciones puede traer algunas modificaciones a la hora de jugar para hacer un poquito más ágil, un poquito más interesante, un poquito más dinámico el hecho de que pasen las semanas sin tener nuevas actualizaciones. Así que, chicos, mi nombre es Nachitus, acá me despido y nos vemos en un próximo video. Esperemos ya con la actualización corriendo. Nos vemos. Adiós.